Buenas tardes. Este es el grupo número 3 de la materia de teorías y enfoques del espacio-tiempo de la carrera de Administración Pública Territorial de la Territorial Meta de la Universidad Escuela Superior de Administración Pública ESAP. El grupo está conformado por los siguientes integrantes: Carlos Soto, Wilmer Carrillo, Jamie Aguilera, Andrea Acuña, Heidi Duarte, Felipe Carrillo y Jordi López, que en este video desarrollará la labor de moderador. Para iniciar con el taller Espacio-Tiempo, iniciaremos con la opinión del señor Felipe Carrero respecto a la primera pregunta que dice: desarrolle el tema de Villavicencio informal y cómo se manifiesta la informalidad en acceso al suelo urbano. Entonces, Felipe, tiene la palabra. Bueno, el tema de Villavicencio informal en los últimos años ha afectado los niveles de ingreso y en consecuencia la calidad de vida de los trabajadores. Podemos decir que estos trabajadores informales resultan siendo personas que tienen en promedio de 40 a 45 años y residen principalmente en barrios como Porfía, Villa Julia, Santa Fe, La Nora, entre otros. El acceso informal al suelo se manifiesta mediante unas causas. Una de ellas puede ser el desplazamiento relacionado con la situación de violencia. Esta informalidad surge como alternativa de subsistencia ante la falta de ingresos, de educación, de capacitación y del desempleo ya generado. De esta manera podemos decir que se considera como un problema complejo de origen social. Muchas gracias, Felipe, por su opinión. Ahora continuamos con el punto de vista del señor Wilmer Carrillo respecto a la segunda pregunta que dice: señale las causas del acceso informal al suelo. Por favor, Wilmer, tiene la palabra. Las principales causas del acceso informal al suelo son: primero, las urbanizaciones piratas, las cuales no cuentan con los permisos respectivos. Las hay también aquellas que no tienen en cuenta el plan de desarrollo territorial, construyendo en zonas de alto riesgo. El desplazamiento forzado, que hace que grupos de personas se vean obligadas a desplazarse e ingresar a ocupar los espacios anteriormente mencionados y a ser actores de invasiones, las cuales no cuentan con los servicios básicos. La tercera causa del acceso informal al suelo es la de distribución del campo a la ciudad. Población campesina que por diferentes motivos abandona el campo e ingresa a las ciudades, aumentando su población, ya sea constante o flotante, accediendo al suelo de manera informal por las anteriores formas mencionadas. La cuarta causa es la especulación con el precio del suelo o metro cuadrado de tierra, lo que origina que muchas personas no puedan adquirir de manera formal vivienda o lotes para construir. Muchas gracias, Wilmer. Continuamos con el taller Espacio-Tiempo y seguimos a la siguiente pregunta, la cual será respondida por el señor Carlos Soto. La pregunta dice así: ¿cuáles son, según el grupo, las características de los asentamientos urbanos en Villavicencio? Entonces, Carlos, tiene la palabra. En el barrio La Reliquia de la ciudad de Villavicencio, donde encontramos uno de los asentamientos más relevantes de la ciudad. Este fenómeno trae consigo consecuencias económicas, sociales y ambientales que no solo afecta a la población de ingresos bajos, sino que acarrea perjuicio para la sociedad en conjunto. Entre estos puede mencionarse el deterioro de la calidad de vida, deficiencia en servicios públicos y equipamientos, obstrucción de obras públicas, precariedad de títulos y evasión fiscal e inseguridad. Entre otras, nos encontramos algunas características de esta problemática en la ciudad de Villavicencio, como son la inseguridad, el bajo o nulo suministro de servicios públicos domiciliarios, la reducción de bienestar social y familiar, el de mejoramiento progresivo del entorno natural y del espacio público construido. Sumado a los anteriores problemas, es claro que al no existir proceso de planeación urbana en estos asentamientos humanos de origen ilegal, constituido por vivienda de interés social, no hay generaciones de espacios públicos suficientes y dignos, sobre todo en estos desarrollos de vivienda de interés social. Muy buen punto de vista, señor Carlos Soto. Entonces seguimos con la pregunta número 4, la cual será respondida por Jordi López, en la cual dice: explique la importancia de la sociogeografía colombiana y la importancia en ella según Ernesto Gull y Orlando Falsborda.
Entonces Jordi tiene la palabra para dar su punto de vista. La sociología es la relación interdisciplinaria entre la sociología como ciencia social y la geografía como ciencia biológica. La sociogeografía está compuesta esencialmente por tres componentes que son el espacio, el tiempo y el territorio, y están determinadas para analizar los componentes sociales dentro de la misma. La importancia de la sociogeografía radica esencialmente en determinar la influencia de las acciones del hombre como conjunto social dentro de un espacio determinado. Dichas acciones son de índole académicas, religiosas, culturales, políticas o de cualquier otra índole. La importancia de la sociogeografía radica esencialmente en cómo las acciones anteriormente dichas determinan el espacio-historia dentro de un ambiente praxeológico, que se determina por ramas como la economía, psicología, sociología, antropología, entre otras. Es decir, cómo dichas actuaciones remarcan un espacio. Bueno, continuando con el taller, seguimos a la pregunta número 5, en la cual dice su enunciado así. Desarrolle y explique los conceptos de Sergio Boissier acerca del territorio. Esta pregunta será resuelta por Andrea Acuña. Antes de darle solución a la pregunta anteriormente mencionada, debemos recordar que Sergio Boissier es nacido en Chile, economista graduado. Para este autor, el territorio está determinado por factores exógenos. Para él es considerado la globalización de los territorios poco viable, puesto que los territorios pierden su identidad y sus raíces. Los países deben ordenar su territorio en función del posicionamiento en los mercados internacionales, del reparto de sus ganancias equitativamente, ya sean locales, regionales o nacionales. En uno de sus apartes nos indica la necesidad de administrar el territorio como si fuese una organización empresarial, teniendo una inversión externa y, por supuesto, equilibrando lo administrativo de lo político, para así finalmente tener un territorio organizado en toda su extensión. En la siguiente pregunta tendremos el punto de vista de la señorita Jamie Aguilera, en la cual resolverá la pregunta número 6, que dice así. Mencione en grupo los alcances del desarrollo territorial y para qué sirve el desarrollo territorial. Entonces, Jamie tiene la palabra. Los alcances del desarrollo territorial son proteger y aprovechar las áreas naturales protegidas, propiciar el acceso equitativo a las oportunidades de desarrollo de las diversas regiones del país, utilizar racionalmente el suelo urbano y rural según sus características, organizando el crecimiento de las ciudades, establecer criterios para la construcción de infraestructura económica, social y actividades productivas, promover y facilitar el uso sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica, la ocupación ordenada del territorio en concordancia con las características de los ecosistemas, la preservación del patrimonio cultural y el bienestar de la población. El desarrollo territorial sirve para impulsar transformaciones económicas e institucionales a nivel local, nacional y regional, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población, reduciendo la pobreza, logrando asimismo un desarrollo humano equitativo, sostenible e inclusivo. Muy bien, Jamie. Seguimos con la pregunta número 7, que dice así. Opine acerca de la ciudad de Villavicencio y el papel que históricamente han cumplido los actores del desarrollo. Esta pregunta será resuelta por Heidi Duarte Heredia. Heidi tiene la palabra. Villavicencio ha alcanzado un desarrollo económico fortalecido por el sector del comercio, gracias a la dinámica generada por las vías de comunicación que canalizan hacia el interior y el centro del país, como la doble calzada Villavicencio-Bogotá. Es el centro de acopio y abastecimiento de los municipios del Meta y la Orinoquía. Es el principal productor de petróleo y gas. Sin embargo, la mayoría de empleos se están generando en la actividad comercial y de servicios. Los servicios sociales se encuentran básicamente en las instituciones educativas, los establecimientos de salud, clínicas, hospitales y las empresas de vigilancia privada, convirtiéndose en un aporte de crecimiento municipal. Encontramos también importantes industrias procesadoras de arroz, aceite de palma, producción de concentrados y semillas, igual que la industria metalmecánica. Se caracteriza también por la construcción de viviendas, vías, puentes, obras públicas y obras civiles de origen privado, como son los diversos centros comerciales con los que cuenta la ciudad actualmente. Y para culminar con el taller,
resolveremos la pregunta número 8, que dice así: ¿qué argumentos tiene el grupo acerca del papel realizado por los indígenas y los afrodescendientes en el denominado desarrollo departamental en el Meta? La cultura y la identidad se definen como los rasgos característicos de las comunidades, en este caso las indígenas. En la posmodernidad, los asentamientos indígenas han sido intervenidos física y culturalmente por la civilización, en este caso la cultura occidentalista. Las tradiciones ancestrales han sido desplazadas por el modernismo y todo lo que ello implica, como formas de vida y los problemas dichos como conflictos, devastamiento del medio ambiente y la limitación geográfica de dichos asentamientos. Dicho así, pueblos como los Icuanis, ubicados en Puerto Gaitán, han ido perdiendo su tradición y han sido desplazados por el crecimiento económico que ha abarcado dicho territorio. La explotación petrolera, el crecimiento del turismo han causado que las tradiciones de los pueblos indígenas hayan perdido sus raíces y ahora sean influenciables por las culturas actuales. Así damos por concluido el taller de espacio-tiempo desarrollado por el grupo número 3 de la materia Teorías del enfoque del espacio-tiempo. Muchas gracias.